Gracias por continuar con nosotros aquí en Diálogo de Impacto. Hoy vamos a abordar lo que está sucediendo en el sistema de salud y cuáles son esas características que debe tener el nuevo ministro de Salud Pública. Y es que si recordamos, ASJ ha sido la organización que ha estado haciendo mayores análisis de lo que ha venido ocurriendo en el sistema de salud. Y ellos revelaban en uno de sus informes que ha habido retrocesos e ineficiencias en la gestión de la Secretaría de Salud por falta de ejecución presupuestaria y priorización inadecuada. Esto es lo que revelaba algunos de estos informes. Dice también que otro de los puntos es que tras la eliminación de los fideicomisos de medicamentos recomendaron el diseño de un sistema de gestión de compras y contrataciones, pagos e inventarios, porque no solamente se trataba de cancelar y satanizar un procedimiento, sino que tampoco se dieron alternativas, y hoy tenemos el resultado. No hay medicamentos en los centros de salud, en los hospitales públicos, ni en el Seguro Social. Sabemos que parte de las cosas que hay que reconocer es que el gobierno prometió los 8 hospitales que quedaron a medias, pero que debería de ser una prioridad de la nueva administración. Construir hospitales no es malo. Lo malo es no dar seguimiento. Y aquí yo les recuerdo algo. Cuando doña Mary de Flores construyó el Hospital María, por cuestiones políticas, por egoísmo, no se le dio continuidad. Hoy ese hospital representa una alternativa para la niñez en el país. Incluso cuando cuando la pandemia fue una opción para los menores, porque era un hospital infantil y solo porque la construyó aquel partido, lo construyó aquella persona que me cae mal, no lo voy a continuar. Yo creo que es una irresponsabilidad que ha existido de las autoridades. Si en proceso de construcción 8 hospitales, este gobierno debe continuarlos, porque al final es el dinero del pueblo hondureño, no es de ningún gobierno. ¿Qué es lo que ha sucedido? En enero de 2025, el sistema de salud en enero de 2026, enfrenta una de las mayores crisis. Falta de medicamentos, falta de especialistas, mora quirúrgica, y sumamos a esto a un tóxico ambiente laboral, porque eso es lo que existe en estos momentos en el sistema de salud. Un tóxico ambiente laboral. Hoy hemos invitado aquí en estudio a Blanca Munguía, que ella es experta en temas de salud de ASJ, y también a la doctora Montserrat Arita, que también es consultora. Bueno, feliz año. Licenciada Blanca, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Feliz año a ambas. Buen día, gracias porque abordar este tema de salud es parte de la responsabilidad como profesionales, mediático también, de cara a un nuevo gobierno que, si bien es cierto, muchas veces hay desesperanza, se abre una luz de un probable cambio. Y creo que este ejercicio en esta mañana es un tema de incidencia que nos va a ayudar a posicionar esa realidad para efectos de toma de decisión, para efectos de cambio, y también para que la población pues conozca que todavía hay voces a favor de esta lucha, de este derecho tan relevante, especialmente porque nuestro sistema de salud sí lo demanda. Diríamos, quienes lo demandan más son los pacientes, y pues las autoridades son las personas indicadas, o mejor dicho, las personas con el gran compromiso y pues responsabilidad delegada de que este sistema realmente retome una ruta en bien del pueblo. Sí. En bien del pueblo. Doctora Montserrat, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, voy a hacer alusión a palabras de la abogada Gabriela Castellanos, cuando le dijo a la actual secretaria de Estado en el despacho de salud que el sistema de salud de Honduras era prácticamente un enfermo paralítico. Y ella dijo que la secretaria de Estado expresó que el sistema estaba en rehabilitación. Es doloroso, créame, es doloroso para nosotros como médicos ver el sufrimiento y el dolor de los pacientes. Y esto ha sido un problema crónico. Sí. Si nos remontamos a la historia de todo nuestro sistema de salud, ha sido un problema crónico.
y que se ha agudizado en los últimos 30, 40 años. Y bien lo decía usted, licenciada Emma Calderón, extracámara, que los partidos políticos cuando asumen el poder se han quedado cortos al tratar de abordar y solucionar ese tipo de problemas. Y es precisamente lo que nos tiene el día de hoy acá. Conocemos incluso la labor de la Asociación para una Sociedad Más Justa de ASJ, con la doctora Blanquita Munguía hemos compartido espacios. Desde mi trinchera como técnico especialista en veeduría social, que un día fui del Foro Nacional de Convergencia, que también es una institución esta institución se ha quedado corta en la parte de veeduría social de verdadera incidencia política, porque si tuviéramos organizaciones más responsables, con la verdad, con la transparencia de la información que se recoge, como lo ha sido ASJ y en todos los gobiernos, hay que reconocerlo. De repente tuviéramos un sistema más fortalecido. Y creo que el día de hoy de este foro va a salir muchas respuestas que pueden servir incluso a quienes van a asumir la titularidad de la Secretaría de Salud. Escuchaba bien que usted decía que si es necesario un médico. No, no es necesario un médico, pero lo ideal es zapatero a tu zapato, cada quien en su campo, pero un médico que cumpla con el perfil que debe de tener un secretario de Estado en el despacho de salud, y lo he dicho por todos los foros por los que yo he pasado desde el año 2017, que una de las características o elementos fundamentales en alguien que va a asumir la Secretaría de Salud, la titularidad, la honestidad, la transparencia, pero también tiene que ser altamente técnico y altamente político, fíjese. Porque si usted tiene una persona que es altamente técnica, que tiene el conocimiento científico, académico, profesional y experiencia, le puede llegar a ser una buena gestión. Pero si no maneja la parte política, eso va a ser un desastre completo. Y si solo tiene un político que no sabe absolutamente nada de administración, igual, eso va a ser un desorden completo. Entonces, son dos características fundamentales esas, la parte técnica y la parte política. Sí. Doctora Blanca, un punto interesante es que ustedes venían advirtiendo. ASJ, aunque le incomode a la gente del gobierno, porque ASJ incomoda siempre al que está en el gobierno. Ellos han venido dando seguimiento a dos áreas, salud y educación. Si recordamos, en las elecciones del 2021, el pueblo hondureño votó por médicos, diputados. Este ha sido el Congreso con más médicos en ese poder legislativo. ¿Por qué? Porque había un clamor, había un abanderamiento de una causa, una promesa. Pero hoy, en enero del 2026, la situación ha llevado, la situación en salud en estos momentos está en niveles críticos. De 0 a 100, ¿cómo califica usted que está la gravedad de la situación en el sistema de salud actual? Me atrevería, y aunque muchos no compartan conmigo, yo diría que hoy tenemos un 30%. ¿Por qué un 30%? Es que tenemos que verlo como es la realidad, porque si no vemos la realidad, partimos de un error y las respuestas están equivocadas y no dan resultado. 30%, digamos que, y voy a decir, falta de inversión, una institución extremadamente politizada. Los procesos de contratación han sido politizados. Una institución carente, a pesar de que tiene más de 27 gremios o instituciones afiliados, pero sin una agenda que suma. Y con esto vamos dando ya lineamientos por dónde hay que ir ajustando, ¿verdad? Que tiene más de 27 desarticulados, sin una agenda a favor directa, construida. Tenemos limitación en los médicos. Hemos tenido al frente, aunque hemos tenido algunos ministros con ciertas capacidades, no han contado con la voluntad política para hacer los cambios estructurales. No debemos seguir. Hemos estado atendiendo agendas de crisis, sí, demandas, cosas terribles. Hemos estado atendiendo, parchando, cositas que salen en el momento y nos absorbe la agenda. No tenemos. ¿Y por qué un 30? Porque no puedo decir 0 porque sería un
una mentira. Pero el 30 es el punto de partida, quiero decir, no quiero ser dramático, el 30 es el punto de partida para construir, para transformar, para recuperar nuestro sistema. Pero esto va a ser difícil si no tenemos un plan, una política, un plan de país para recuperar nuestro sistema de salud 5, 10, 15, 20, 30 años. ¿Qué sistema estamos soñando? Empecemos por definir qué sistema queremos tener. Y luego planificamos y luego definimos, posiblemente este plan requiera de un pacto. El pacto está como desgastado, pero requiere de unión de esfuerzos, de intenciones, de poner intereses particulares para construir algo donde todos podemos irlo defendiendo y todos somos aportantes y no estamos aislados demandando cosas separadas. Entonces, creo que el 30% realmente es un punto importante de partida para entender. Si no comprenden las autoridades en este momento que el sistema de salud tiene un atraso de casi el atraso de la gestión de un gobierno, algo que se ha deteriorado. O sea, si no entendemos que estamos atrasados 4 años, no lograremos definir las políticas, las acciones, las decisiones y la inversión correcta para ir actualizándonos. Entonces tenemos que ver el sistema como algo dramático, algo terrible, algo que está poniendo a la población en condición y una probabilidad de muerte. No tenemos una respuesta oportuna. Y es importante que entendamos qué población es la que tenemos que atender. El 10% es atendido por el Seguro Social. Y probablemente se dice que un 12% por la empresa privada. O sea, el Seguro Social es el sistema público. Y casi un 18 queda desprotegido. Un 18, y el que dice que está protegido no lo está teniendo oportuno. Entonces, a mí me gusta sumar el 18 con el resto, sí, porque esa es la responsabilidad del sistema. Sí. La totalidad, claro. Decir que hay un 18 sin acceso es terrible. O sea, sí, esto es importante que el nuevo presidente electo tome nota, porque no tiene, o sea, para lograr cambios, la persona, el titular y luego los viceministros tienen que entender que hay una tarea fuerte que ir a trabajar, que no es un tema de 8 horas, de 9 horas, y que hay que construir con visión. Como sociedad civil nosotros sí esperamos que haya un legado sólido que permita a los siguientes gobiernos, autoridades, seguir esa ruta y todos sumemos para que realmente en 2 años, ¿qué nos planteamos en 2 años? Pero está escrito. Si no está escrito, vamos a seguir sufriendo experiencia. Cada gobierno tiene. No conocimos cuál fue realmente el plan de gobierno del gobierno saliente actual. No conocimos cuál era su gran legado en salud. En el camino nos dimos cuenta que surgieron cosas como los hospitales, ¿verdad? Sí, que positivo, que es positivo. Pero hay que continuar. O sea, si no tenemos la ruta clara, el horizonte claro para recuperar un sistema y no ir parchando, no ir tomando decisiones aisladas, seguiremos fracasando. Pero entonces, con un plan de país, no de gobierno, que los siguientes gobiernos lo sigan, que la sociedad civil lo acompañe y que aporte y que vamos evaluando. Hay un temor en la gestión pública de ser evaluada, cuando la evaluación es la mejora continua, que se ve como un instrumento de avance. Yo creo que eso es lo que debe ir cambiando los políticos, y debe ir cambiando la gestión pública de cara a ir construyendo realmente sistemas sólidos para el pueblo hondureño, para un país que desarrolle. Hay recursos en este momento, aunque digamos que hay poca inversión. Yo dije que hay poca inversión. Sin embargo, si no cambiamos la forma de gestión basada en resultados, yo no me atrevería que se inyecte más recursos, porque vimos 4 años y más de 5.000 millones de lempiras no se ejecutaban en salud, teniendo serios problemas que los vamos a seguir abordando, ¿verdad? Teniendo una gran necesidad. Hemos concentrado mucho personal de salud en las 2 grandes ciudades, teniendo en la parte rural mucha necesidad, pero son malas, porque no son políticas, son malas decisiones. No tenemos un sistema de compra eficiente. No son decisiones técnicas. No son decisiones. Entonces, por eso la injerencia política, porque esos han sido injerencia política o peticiones aisladas a favor de la población. Entonces, ha ido distorsionando el sistema, deformando el sistema
y al sujeto más relevante, que son los pacientes, lo han hecho a un lado. Sí. Entonces, ese enfoque es importante para las nuevas autoridades. Sí. La doctora ahorita planteaba algo y decía, con el incremento del presupuesto, a salud siempre se le incrementa todos los años, pero en los momentos actuales, o sea, yo no entiendo cómo es que no hay especialistas en el sistema público. Y ese es el llanto, ni siquiera clamor, el llanto de los pacientes. Es que no me pueden dar cita porque no hay especialistas. ¿Qué ha sucedido con los especialistas en el sistema de salud actual? Porque esto es un fenómeno y es algo nuevo. Porque hay que decirlo, antes presionaban, o sea, todo el mundo quería trabajar en el Seguro Social o en los hospitales o en un centro de salud. Bueno, esto obedece, y se lo voy a resumir así, y lo voy a ir desglosando. Esto obedece a una pésima gestión y pésima planificación. Y cuando hay una pésima gestión y pésima planificación, eso obviamente deriva de las pésimas decisiones técnicas que se toman, porque las personas que están liderando, rectorando la Secretaría de Salud no eran las indicadas. La doctora Blanquita Munguía expresaba que todo debe de obedecer a un plan, a una política. De hecho, nosotros la tenemos. Tenemos la Ley de Visión de País y Plan de Nación, que en su momento fue altamente discutida y satanizada. Pero en el momento en que fue creada esta ley, que fue creado el Plan de Nación y Visión de País, fue precisamente porque Honduras no tenía un norte. Honduras no sabía para dónde querían llevarla los gobiernos. Y aquí hay otro elemento fundamental, que nuestra clase política no antepone los intereses partidarios, peor aún los personales, a los intereses de Honduras. Y ocurre lo que dice usted. Bueno, como el Hospital María lo hizo un gobierno liberal, o lo hizo fulano, yo no le voy a dar seguimiento al Hospital María. Entonces igual ocurrió con la Ley de Visión de País y Plan de Nación. No se adoptó como debía adoptarse, pero ese era un norte que nos marcaba el rumbo del país, y obviamente en la parte económica, en la parte de salud, en la parte de trabajo, en la parte de seguridad, que son columnas fundamentales en el desarrollo de todo país. Ahora, en ese entendido, rescatando una de las frases de la doctora Munguía, que decía que las organizaciones de sociedad civil no son enemigas de los gobiernos, no hay que verlas como enemigas de los gobiernos. Hay que trabajar de la mano de ellas, Sí. porque incluso nos pueden facilitar muchas tareas, muchas tareas. En este entendido, en calidad, los que somos expertos en calidad, comprendemos bien que todo lo que se puede medir se puede mejorar. Sí. La calidad es eso, la calidad es medir. Y debemos aspirar a un sistema de salud no solo de calidad, sino con calidez. Porque a mí de nada me sirve que me llenen los hospitales de medicamentos que no reúnen los estándares de calidad. Y hemos visto inclusive que fuerzas importantes dentro de nuestro país, y ya voy a llegar a la parte de los médicos, fuerzas importantes de nuestro país, gremiales, como el Colegio de Químicos Farmacéuticos y el Colegio Médico de Honduras, no se han involucrado realmente en esa vinculación con los gobiernos y vinculación con la sociedad. No se trata de que los gremios estén bajo la égida de quien tiene la presidencia de la República en ese momento. Se trata de hacer sinergias para que esta carreta, para que esta maquinaria pueda andar con éxito. En ese entendido, el Colegio Médico ha sido una organización que, en lugar de darle respuestas, en primer lugar al pueblo hondureño y a los gremios, se ha quedado solamente para reclamar aumentos salariales. Rara vez hemos visto un colegio médico que salga a abogar por la población. A mí me gustaría ver a Samuel Santos, el presidente del Colegio Médico, ahorita reclamándole, por ejemplo, a la Secretaría de Estado en el despacho de salud, o a la Presidenta de la República, el desastre que está a nivel de salud, pero no lo hacen. Entonces nosotros debemos entender
que los gremios médicos también, el gremio médico también tiene responsabilidad en la falta de especialistas, porque no ha sido capaz de presentar un proyecto para mandar a especializar al recurso médico. Y aquí viene también un punto importante, ¿verdad? Las deficiencias en la autónoma, porque también, y hay que decirlo, el proceso de selección para especialidades también ha sido un poco cuestionado y ha sido selectivo, en vez de ser abierto, porque usted lo que quiere es más. Porque obedece a un monopolio. Exactamente. Obedece a un monopolio, licenciada. O sea, y eso tengo que decirlo abiertamente, aunque después mi gremio me empieza a insultar. Yo conozco muchos chicos que intentan las especialidades y miren, mucho que desear. Tienen que ser más abiertos, porque lo que hoy tenemos, la crisis que hoy tenemos en el sistema de salud, también es parte la Universidad Autónoma, porque es la que ha llevado y ha liderado los posgrados en medicina. Pero bueno, tenemos que ir a pausa. Perfecto. Ya tenemos un montón de comentarios que nos han escrito al 3182-5600 que vamos a compartir con ustedes, pero también, ¿cuál es ese perfil idóneo? Porque yo creo que también lo que está, ya está. En los días que faltan, 20 días que faltan, no se van a hacer nada. Ya lo que está, está. Pero, ¿qué debe hacer el nuevo ministro, el nuevo gobierno en materia de salud? Eso es lo que nos compete. Vamos a abordar en este próximo segmento, porque hay que darle respuestas al pueblo hondureño. Y aquí, lo digo, todos los partidos son responsables del fracaso en el sistema de salud del país. Porque como decía nuestras dos invitadas, la falta de visión, no tener una planificación, no tener un plan en materia de salud para 6 meses, 5 años, 15 años, 30 años, hasta 50 años podemos planificar. Ni siquiera tenemos un expediente único. Vean ustedes, con todos esos miles de millones, y ni siquiera existe un expediente único en el sistema de salud. Pero eso lo vamos a abordar después de pausa. No nos cambie, que ya volvemos. Continuamos este diálogo con las doctoras Montserrat Arita y la doctora Blanca Munguía sobre lo que está ocurriendo en el sistema de salud, porque hay que decirlo. Hemos llegado a los niveles críticos y, como planteaba la doctora Munguía, estamos operando en un 30%. O sea, hay un 70% de deficiencia. Y esto debe alarmar al nuevo gobierno. Mire, se agarraron a trompadas antes de finalizar el año, como el 30 de diciembre, en el Seguro Social. Porque no hay medicamentos, no hay especialistas. Y yo no quiero justificar, pero no todos tenemos dinero para pagar un médico privado. Y debemos de recordar que esta gente depende de este sistema. Y esas son las cosas que debemos de entender. Aquí no estamos hablando de cifras, de números, estamos hablando de vidas humanas. Cada paciente representa un cuadro clínico con una necesidad de atención, de medicamentos. Y muchas veces se les olvida a los ministros que ellos que son responsables de cada uno de esos seres humanos, porque son seres humanos los que llegan a estos centros hospitalarios. Tenemos ya varios mensajes que vamos a compartir con ustedes, porque es importante también escuchar al pueblo. Dice Lick, buenos días, esos de salud deberían de correr a todos y mandarlos a barrer calles para que aprendan a valorar las cosas. Y ahí coincido con usted, se ha deshumanizado el servicio y la atención de salud. A veces parece que le pegan a uno. Mire, si le pasa a uno en el sector privado, se puede mirar en el sector público. Sí. Eso es parte. Vamos con los siguientes mensajes. Lo vamos a leer todos. Dice, esos de salud juegan con la vida de los ciudadanos, pero Dios es justo y ellos pagarán por todo lo malo que hacen, nos dice este televidente. Dice, contaré mi experiencia durante el fideicomiso. A mi madre nunca le faltó el medicamento oncológico y al eliminarlo, ese mecanismo empezó la escasez de medicamentos.
Sabemos cuánto cuesta realmente un medicamento oncológico. Dice, hagan una gestión. Dice, el problema de la CESAL, que ponen a cualquier gato, se preocupan más por lo político que por la salud, nos dice este televidente. Otro mensaje: buenos días, licenciada Emma. Mientras persistan y no haya la voluntad de gobierno de desaparecer las mafias delincuenciales que a manera de parásitos están insertas en el sistema de salud, las cosas serán igual, dice. Tal vez el nuevo presidente que se trae a Donald Trump como ministro de Salud, que es quien realmente mandará en Honduras. Esto nos dice Francisco Maldonado desde Choloma. Un saludo a Francisco Maldonado. Otro mensaje nos dice: la estructura criminal a más tardar en abril los hace millonarios de la noche a la mañana, no se preocupen, dice este otro televidente. Dice, Seguro Social es una muerte lenta. Yo voy al médico general para remisión para un especialista. Me dan cita para dentro de 4 meses y una de 2 se agrava mi situación o me muero, dice este mensaje. Otro de los televidentes nos dice: el sistema de salud no funciona porque todos se lo roban y los empleados no trabajan. Esa es la percepción. Yo creo que es bien importante escuchar al pueblo. Y eso es uno de los puntos que vamos a abordar después con nuestras invitadas. Dice, otro mensaje nos dice Adonías Medina, dice: el sistema de salud hondureño es ineficiente y desigual, hospitales saturados, falta de medicamentos, mala gestión y corrupción. ¿Quién tiene dinero se atiende en privado? Quien no, espera o no recibe atención. La salud funciona más como privilegio que como un derecho. La solución, vean ustedes, esto es lo que nos dice Adonías Medina: reformar la gestión con transparencia y meritocracia, garantizar abastecimiento de medicamentos y fortalecer la atención primaria en barrios y zonas rurales para prevenir enfermedades antes de que colapsen los hospitales. Interesante mensaje de Adonías Medina. Y esto es lo que necesitamos nosotros. Sabemos todo lo que tienen que hacer, pero cuando llegan al poder se los olvida. Otro mensaje dice: hagan una gestión de sacar todos los de salud y traer extranjeros que tengan la vocación de servir al necesitado. Estos hondureños son lo peor, nos dice este televidente. Otro mensaje nos dice: buenos días, me gustaría que la doctora Arita vaya al Seguro Social y vea que no hay citas con especialistas para adultos de tercera edad, pero en las clínicas privadas ellos atienden de las mil maravillas. En el seguro tratan a la gente como si es favor el que le hacen a los asegurados. Estos son parte de los mensajes. ¿Comentarios, doctora Mudía? Bueno, me duele escuchar las expresiones de insatisfacción de los pacientes, del sujeto más relevante del sistema de salud. Y eso valida mi porcentaje del sistema. O sea, un sistema que no está teniendo no responde, eso valida realmente la valoración que hice sobre el sistema. Hay una insatisfacción generalizada. Y mire, es terrible, y ojalá los actores que permanecemos seamos más sólidos y más agresivos en la demanda. Estoy hablando, ¿quiénes permanecemos? Las autoridades y los gobiernos cambian. Por eso es urgente que los actores que permanecemos, como la sociedad civil, los gremios, cambiemos la forma y ya consolidemos un plan, impulsemos, demandemos un plan de país en salud, que podamos vigilarlo, podamos demandarlo, que tenga las políticas claras, definidas para lograr un avance. No puede ser que la población se sienta abandonada y que prefiera lo externo, o sea, traigan gente de afuera, porque acá es lo peor, maltratan. Y sabemos que pasa por gestión, pero también el personal de salud tenemos que cambiar la actitud, la forma de trato al paciente, con todos los elementos externos, pero también la parte humana se ha deshumanizado. Hay médicos y hay personal muy humano, sin embargo, creemos que la falta de control, la falta de vigilancia de la calidad y la calidez, la dignidad, y también como ciudadanos tenemos que demandar y tenemos que denunciar los malos tratos, porque solo así generaremos presión a esa mala práctica, presión a un servicio público que se debe a la población, presión a una dádiva, es un derecho y que debe ser responsable
el gobierno y el Estado de dárselo. Entonces la población tiene que tener un rol más demandante, más vigilante y más denunciante para ir acorralando esas malas prácticas o ese maltrato o esa forma indignante de tratar a la persona y también de un servicio fuera de oportunidad que afecta a la vida, que afecta a la familia. Quiero decirle, ¿por qué es importante rescatarlo y por qué demandamos que se rescate? Honduras es un país pobre y nuestros estudios solo, un 42 dijo que no tiene un ingreso mensual. Imagínense, o sea, qué nivel de pobreza y cómo demanda de un sistema. Y un 32 dijo que lo recibía, un 32% de los entrevistados dijo que recibía al menos 6.000 o menos de 6.000. O sea, ¿qué dice eso de la condición económica de los pacientes? Lo que vimos en el Seguro Social, eso habla de un desborde de insatisfacción que ya se perdió la tolerancia. O sea, llegamos al límite. Al límite, totalmente. Doctora Arita. Bueno, si evaluamos los comentarios, de 10 comentarios todos fueron negativos. Y si ponemos a evaluar al beneficiario de los servicios de salud, al afiliado del Instituto Hondureño de Seguridad Social o al paciente de los hospitales públicos, de los establecimientos de salud públicos, el 30% de blanquitas se convierte en cero. ¿Sí? Porque no hay un tan solo comentario positivo. Y no lo decimos nosotras. Sí. Lo está diciendo el televidente que nos está sintonizando. Mire, y estas son las imágenes que estamos viendo de lo que ocurrió en el mes de diciembre en salud, en el Seguro Social, la desesperación. Y le agrego. En la farmacia. Y le agrego esto. Hay médicos en el Instituto Hondureño de Seguridad Social que han sido golpeados. Golpeados. Los han golpeado dentro de las clínicas del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Por el malestar. Y del malestar. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Miren, aquí hay un elemento fundamental, importante, que es la calidad y la calidez. Un buen servicio se resume en eso, en la calidad. ¿Qué tiene que ver con la calidad? La parte de equipamiento, la parte de las instalaciones, la parte de los medicamentos, el recurso humano. Pero en la calidez es la forma como yo brindo esa atención. Sí. Y esto es un círculo vicioso, licenciada Emma. Porque un médico que usted lo tiene trabajando en un lugar donde lo están hostigando, donde lo están maltratando, donde viene un paciente y de repente lo golpea, porque se enojó porque no había medicamentos, o porque no había ultrasonido, o porque no había para hacerle una rayos X, obviamente todo eso termina en una pésima atención. Más el estrés que carga el personal, que no es excusa, porque el paciente debe recibir la mejor atención, con calidad y con calidez, como le expreso. Entonces, no es posible que una persona que es secretario de Estado en el despacho de salud y que también es parte de una junta de interventores en el Instituto Hondureño de Seguridad Social esté viendo ese tipo de situaciones. Aquí hemos tenido... Sí, que las mira. Aquí hemos tenido... Porque aquí el problema también es de percepción. Mire, nosotros creemos que lo vio. Aquí hemos tenido secretarios de Estado en todos los despachos, no solo en salud, que creen que es el pueblo el que les tiene que rendir pleitesía, cuando ellos son nuestros empleados, son funcionarios que deben de funcionar y servidores que deben de servir al pueblo hondureño. Y lamentablemente, una vez que llegan a esos puestos de secretarios de Estado, de subsecretarios de Estado, se les olvida que se deben al pueblo. Se les olvida que son un empleado público más, pero con un cargo de jerarquía que le faculta tomar las mejores decisiones para el pueblo. Sí, ¿desde hace cuánto tiempo? Yo sinceramente no recuerdo, y voy a ser sincera, que un ministro de salud haya ido a la consulta externa del Hospital Escuela o de un centro de salud, o que un director del seguro vaya a la consulta externa a platicar con los pacientes. Se les sube. Sí. Se les olvida de dónde viene. Se les olvida de dónde viene. Exactamente. Por eso es importante hacer mediciones. Es importante. Y le voy a decir algo. Al gobierno que entra, quien asuma la titularidad de la Secretaría de Salud, que todavía no sabemos quién va a ser, lo primero que debe de hacer de entrada son dos tipos de auditorías.
una auditoría forense financiera, y yo no diría de los últimos 4 años, si es posible hacerla de 20 años atrás, y hacer una auditoría de calidad. Porque si nosotros no tenemos datos, estadísticas y cifras en tiempo y forma reales, difícilmente vamos a poder mejorar esta condición, esta situación del hondureño. Sí. Y aquí viene un punto que también es importante, porque yo creo que también tenemos que ser positivos. ¿Cuál debe ser el perfil del nuevo ministro de Salud? Porque yo creo que ya estamos cansados de lo mismo. Llegan, prometen, hagan un desastre y se van. Fíjese que antes se me había olvidado algo, mire, no podemos seguir nosotros en nuestro sistema de salud con juntas interventoras que se enquistan en esos puestos. Sí. Tuvimos una junta interventora que duró aproximadamente 8 años. Sí, cuando el tiempo fue con Germán Leicelar, con Vilma Morales. Con Vilma Morales. Y no pasó nada. Y luego viene esta otra nueva junta interventora, el Instituto Hondureño de Seguridad Social, y yo creo que llevan por los 2 años y no han hecho nada. Entonces, una junta interventora no tiene que estar más de 6 meses en un lugar. Si los interventores solo van, auditan, intervienen y dicen, eso es lo que hay que hacer, esto es lo pero que se quedan administrando. Ahora bien, ¿cuál debe ser el perfil del nuevo ministro? Sí, hay elementos que no deben ser negociables. O sí. Es una persona, primero tiene que estar comprometida con los pacientes, no con ningún grupo, y tiene que tener claro para qué es el sistema de salud, porque se pierden en el andar. Sí. Segundo, tiene que ser una persona con meritocracia, o sea, tiene que tener capacidad, tiene que tener experiencia, tiene que saber gerenciar, tiene que saber plantear, en su capacidad, plantear las propuestas basadas en resultados. Y tiene que garantizar mecanismos de evaluación, mecanismos de ajuste, mecanismos de auditoría externa que me evalúen mi gestión, y tiene que tener la capacidad de dirigir, porque el ministro por sí solo no es quien va a lograrlo. Es que toda su estructura gerencial funcione. Tiene que garantizar, evaluar a los directores de hospitales, a los directores de nivel primaria, o sea, todos tienen que entrar en un mecanismo de evaluación. Tiene que tener la valentía para aplicar lo que la ley dice. Señores, ¿alguien está incumpliendo la ley? No, se van por los... Y la otra cosa es que tiene que decir, señor, si ustedes me van al mismo presidente, no quiero injerencia política de ningún diputado ni de ninguna índole. Aquí vamos a ser técnicos, vamos a rescatar. Entonces, eso pasa también por el presidente. Porque muchos llegan ahí a pasar el tiempo porque nunca reciben el apoyo, la voluntad política desde el Ejecutivo. Entonces, es importante que sea alguien con visión y comprometida con los pacientes, que baja, que no le teme la evaluación, que genera instrumentos y herramientas de control, de revisión, pero también eso pasa por cada empleado. Entonces, tiene herramientas de gestión por resultado, o sea, mire, ¿qué queremos? Gestión de recursos humanos. En gestión de recursos humanos tiene que ver lo que justo hoy, por no tener gestión de recursos humanos, no tenemos especialistas, ¿verdad? Que establece plan de país para seguir. Entonces, en un plan de país tendremos qué tan atrasado, cuántos recursos humanos tenemos y cómo en una política de inversión vamos a ir incorporando eso o profesionalizando, ¿verdad? Entonces, todos estos elementos, incluso que le evalúan a su equipo la capacidad de ejecución presupuestaria basada en resultados. Sí. Que garantice y no le tengan miedo una evaluación externa, pero de la percepción del servicio de los pacientes. ¿Sabe qué tenemos? Tenemos inaceptable que un ministro o una ministra diga que todo esté bien. Me parece un irrespeto. Sí. Y mientras tenemos pacientes llorando, demandando, diciendo lo contrario. Entonces quieren ver, por eso no puede desconectarse de lo que él de la realidad. Con la realidad, porque la realidad, y ojo, y desde ya lo advertimos, esa falta de conciencia y de ver la irrealidad pasa factura política en las elecciones. Bueno, lo vino con Mate. Bueno, pasa factura política en las elecciones.
Doctora Montserrat, para usted, ¿qué otras características debiese tener? Mire, número uno, debe ser un secretario de Estado y sus subsecretarios también. Sí. Un equipo, porque tiene que ser un equipo también. En primer lugar, comprometidos en la lucha contra la corrupción. Porque podemos hablar nosotros de falta de medicamentos, de falta de recursos humanos, de infraestructura, de maquinaria, pero el primer problema que enfrenta la Secretaría de Salud es la corrupción. Y cuando le estoy hablando de corrupción, le estoy hablando de mafias que tienen que ver con la compra-venta. Que lo mencionaba el televidente. Que incluso ha habido gente que ha muerto, asesinada, que las han asesinado, precisamente por ese tipo de cosas. Entonces, la mafia, en el tema de los medicamentos, que hasta cierta forma, con el tema del fideicomiso se había controlado. Sí. Y que ahora hemos retrocedido, como decía la doctora Munguía, 4 años, o más diría yo. Entonces, la lucha anticorrupción en primer lugar en la Secretaría, por eso yo le hablaba de 2 auditorías, la auditoría financiera forense y la auditoría también de calidad. Y en este entendido, nosotros tenemos que comprender que no vamos a poder luchar contra la corrupción si no fortalecemos antes instituciones como el Instituto de Acceso a la Información Pública. El IAIP, que es el que tiene que ser el garante de que todos los funcionarios y servidores públicos son transparentes o actúan con transparencia, solo tiene 83 empleados, de los cuales creo que solo son como 12 los que son técnicos, para la evaluación de la transparencia y lucha anticorrupción de todo un país, que tiene 298 alcaldías, 128 diputados, más 117 instituciones estatales. No es posible esto. Tenemos que fortalecer todas estas instituciones que nos van a ayudar, además de las organizaciones de sociedad civil, a contarle las costillas a los secretarios de Estado. Y tenemos que exigir que nuestros secretarios de Estado también estén haciendo rendición de cuentas, y no solo rendición de cuentas, sino rendición de su gestión. Que yo diría que más por resultados es una gestión por procesos, porque los resultados se generan cuando usted ha concatenado procedimientos y ha llevado procesos que le generan ese resultado. Entonces, debemos de aprender que tenemos que comenzar a evaluar periódicamente. Y si hay un secretario de Estado que no me está funcionando, que está con actos de corrupción, que le está mintiendo al presidente de la República como le han mentido anteriormente a otros presidentes, o que está actuando en contra del pueblo hondureño, inmediatamente separarlo del cargo, y si ha cometido un delito, perseguir el delito. Sí. El tiempo se nos ha agotado, solamente brevemente. Sí, solo quería decir que el tema de calidez, el tema de calidad no es solo con los médicos, es todo el personal, desde que entra un paciente a un establecimiento, debe ser tratado con dignidad, independientemente de corrupción, más allá de compra, es todo aquello que realmente obedece a que las planillas limpias, o sea, el personal dando lo que tiene que dar, atendiendo, dando el servicio correctamente, es todo. Creo que eso es bastante importante, más la capacidad gerencial. En nuestro país demanda de cambios concretos, valientes y sólidos. Y hoy se vuelve una oportunidad con un nuevo gobierno. La sociedad civil seguirá vigilante, documentando y denunciando, pero también proponiendo. Hoy proponemos una transformación verdadera de un sistema de salud, que la población empiece a decir, estoy siendo mirado por el gobierno y me está resolviendo. Y eso es lo más importante. El tiempo se nos ha agotado. Muchísimas gracias a la doctora Montserrat Arite y a la doctora Blanca Munguía por habernos acompañado aquí en Diálogo de Impacto. Así que nosotros vamos a estar al pendiente en sus noticieros de todo lo que está ocurriendo, informando de todo lo que sucede en el sector salud. Los invitamos a que continúen con BTV. Ya está Ani Andrómeda con toda la información del momento en Hola Honduras. Yo soy Oscar, les espero mañana en punto de las 7 de la mañana aquí en Diálogo de Impacto. Hasta mañana.